Si me puedes contar sobre este libro, 400 microgramos, un poco sobre, pues sobre la historia que hay detrás de este proyecto de escritura. Entiendo que fue bueno, es un poemario un tanto experimental, que gana un premio de poesía y que después, a partir de este premio, se realiza la publicación digital del libro. Cuéntame un poco la historia que hay detrás de este libro, el proceso que hubo desde la escritura, para que se haya consolidado en este libro que ya está publicado. Ok, la verdad es que sí, la historia es larga, tiene varios años y quizás también por eso tiene muchas vertientes o muchas temáticas, porque se fueron combinando en el proceso de escritura, ¿no? Y se fueron como manifestando. Yo diría que el punto de partida, más bien lo que lo detonó, el punto de partida es una historia quizás de mi infancia, pero lo que lo detonó es haber escuchado a una niña de 5 años, que es con la que se abre el libro, que dice que cuando estaremos muertos cuando dejemos de pensar. Lanza de repente o sea, esas palabras así de la nada. Y a mí me llama mucho la atención que una niña tan pequeña estuviera relacionando la vida con el pensamiento. O sea, porque es una cosa que yo en mis estudios de doctorado y en las cosas que investigo, estoy como un poquito, no en contra, pero como que sí le trato de hacer un contrapeso al exceso de pensar que el mundo se tiene que pensar para que exista, y pienso más en lo importante que es experimentar la relación sensible y afectiva con el mundo. Entonces, cuando una niña me dice eso tan pequeña, que ya tenga tan codificada en el lenguaje una idea así de pensamiento y relacionarlo con la vida, y creer que dejar de pensar es morir, y que más o menos entendía por dónde lo estaba diciendo, una cuestión es de la conciencia. Dije, ok, creo que la conciencia va más allá de los pensamientos. Y se me quedó muy grabada. Yo quería hacer un texto que jugara con esta cuestión del lenguaje, ¿no? Bueno, más bien con esta cuestión de la mente, ¿no? O sea, tenemos un sistema nervioso y ese sistema nervioso, por un lado, es el que nos conecta sensiblemente con el mundo, porque tenemos los sentidos, el cuerpo, o sea, el cuerpo siente gracias al sistema nervioso. ¿Estás de acuerdo? Y por otro lado está que el mismo sistema nervioso llega al cerebro y tenemos esta cuestión de la conciencia, de los pensamientos, de la mente, que realmente no sabemos dónde están, pero que suelen relacionarse con procesos cerebrales. Entonces dije, el mismo sistema nervioso que te ayuda a conectarte con el mundo es el mismo que nos separa, porque con la mente generamos las ideas, los procesos de abstracción, la síntesis, el análisis, la crítica, el razonamiento, ¿no? Entonces quise hacer un texto que pusiera en juego esos dos niveles. Ese fue el punto de partida y con eso se empezaron a generar muchas ideas. La primera de todas es que el tubo neural, lo que va a dar paso a todo el sistema nervioso, es lo primero que se forma en un ser humano y se necesita cierta cantidad y cierto cuidado para que se forme, si no, o no se forma el feto o sale con maldeformaciones y pues no tiene una vida plena o puede incluso morir tempranamente o incluso ni siquiera nacer. Y y ese proceso, el proceso de un embarazo, pues es una cosa que tengo muy cercana con mi esposa y eso hemos visto lo difícil que ha sido, y los cuidados que se necesitan, etcétera. Y curiosamente, los 9 meses de gestación corresponden a los 9 estados del Mictlán. Antes de que llegues al Mictlán, pues que pasas por 9 lugares y todos son así horribles, ¿no? Te aplastan montes, ¿no? Y te atacan jaguares y cosas así. Este, y es por lo difícil que es el proceso de gestación y la lucha que tenemos en la vida. Entonces dije, oye, esto tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo y lo quise incorporar. Y finalmente incorporé mi experiencia de la infancia. Yo era un niño que jugaba en el jardín, con insectos, con lombrices, cochinillas y cosas así. No las mataba. Y yo veía qué es lo que hacían, ponían a nadar a las lombrices, a las víboras, jugaba con las cochinillas, les hacía como caminitos, las enterraba, etcétera. Y se me quedó muy grabado el olor, el tacto, los movimientos, cómo crujían las cosas. Y entonces todo eso lo mezclé porque se hizo ahí un guiso en mi mente de todas esas cosas y quise generar una experiencia sensible y afectiva por medio del lenguaje. Decir, a ver, en el lenguaje voy a recuperar todas estas experiencias sensibles y de reflexión sobre la relación vida y muerte,
de lo importante de la vida, de la importancia de la gestación y de los juegos de un niño, quise meter todo eso y hacerlo. Y pues fue un proceso muy largo. Ya para terminar, yo ya lo había dejado por La Paz y de repente dije, pues lo voy a retomar nada más para pulirlo, ¿no? Para que quede satisfactorio para mí. Y ya lo habían visto el borrador una persona, me dijo, trabájalo bien y mándalo a concurso, ¿no? Y entonces, pues dije, no, lo mando a concurso, ¿cuál me recomiendas? Me dio una lista ahí, y escogí uno que dije, este es un buen concurso, me late lo que sucede aquí, lo mandé y gané. Y es así como, ahora no me lo esperaba, ¿no? Y pues, de que lo empecé hasta eso fueron como casi 3 años. Y cuéntame un poco sobre la experiencia de este concurso, ¿no? ¿Cuál fue entiendo que Sara Uribe, no me acuerdo cuál fue la otra jurado, Mónica Nepote. Mónica Nepote, sí. Y cuéntame un poco sobre cuál fue la experiencia de este concurso, ¿no? Porque, pues, hay varios concursos, bastantes concursos de poesía en México, pero cuéntame de este en particular, ¿cuál fue tu experiencia en este concurso? Ah, o sea, simplemente de hecho de recibir la noticia, pues es bastante padre, ¿no? Y que sí, o sea, son juegos florales, quizás no son del nivel que de repente estamos acostumbrados a los grandes premios o los grandes concursos en México, pero pues los de Lagos de Moreno son muy antiguos, ¿no? Creo que los primeros los ganó Mariano Azuela. Entonces les tenía como esa estima. Sí, tienen un reconocimiento. Y yo sabía que, bueno, yo notaba que en Lagos de Moreno sí se preocupan mucho por la difusión de la cultura. Entonces como que la verdad me latía integrarme en algo así, como saber que apliqué a ese, ¿no? Dije, son padres, ¿no? No los considero, no pienso que sean como cualquier cosa. Desde que recibí la noticia al principio yo no pensé que me estuvieran llamando para avisarme que había ganado. Pensaba que iba a ser algo así como mención honorífica, pero no, pues sí gané. Bueno, pasaron muchas cosas, pero el hecho después de que me enteré del jurado, pues la verdad es que sí fue bien impresionante, ¿no? O sea, Antígona González de Sara Uribe, pues es un libro importante en la poesía mexicana. Vino a hacer una ruptura, vino a aportar algo, vino a renovarla. Y Mónica Nepote, pues también es una poeta muy experimental, muy posicionada. Casi no tenemos cosas de ella, no es que no escribe mucho, ¿no? Ella tiene más trabajo como difusora, como editora, como profesora de poesía. Y su poesía, pues también es una de las poesías fuertes en México, ¿no? Entonces, cuando vi el jurado, dije, no manches, ¿no? O sea, no solamente es el premio, sino haber tenido ese jurado. Y después haber conocido a Hugo, el secretario de Cultura, y ver, la verdad es que hace un trabajo de difusión brutal, está bien comprometido y hizo un evento realmente, no protocolario, ¿no? O sea, realmente entregado, interesado, muy emotivo, muy como que sí, sí me importa la cultura del premio, estas personas que están aquí, y eso hizo que fuera como más significativo. Oye, y pasamos un poco al título del libro, ¿no? Porque este título de 400 microgramos hace referencia a la cantidad o a la dosis, digamos, de ácido fólico que requiere un embrión para su correcto desarrollo, ¿no? Pero cuéntame por qué titulaste así a este poemario. Es, la, lo primero, o sea, lo más obvio es por el hecho de que es para el desarrollo del tubo neural y tiene que ver con esta cuestión del sistema nervioso, ¿no? O sea, esa es como la cuestión obvia. Las cosas que para mí me latieron todavía más es porque es una dosis muy pequeña. Una dosis muy pequeña y súper importante, si no, no se genera, o sea, no se genera un ser humano. Y no se genera el ser humano de su experiencia sensible. Y eso es lo que el libro trata de hacer. El libro busque que fuera muy, eh, se me fue la palabra, ¿no? Muy sensual, en el sentido original de sensual. Y obviamente muy kinestésico y de mucho juego. Y que fuera en cosas muy pequeñas, versos muy pequeños, pocas palabras, un libro pequeño, pero que estuviera muy condensado. Es, es eso, ¿no? O sea, que en una pequeña cantidad se pueda desplegar toda una vida. Igual que el ácido fólico, ¿no? Una pequeña cantidad despliega toda una vida. Y pretendía que el libro hiciera todo eso.
y que pretendo, pues el libro pues quizás es difícil y pues tendrá sus lectores ideales o lectores específicos, que sean los que se quieran sentar y dedicarle mucho tiempo al libro, porque tiene muchas cosas con las que puedes jugar o que puedes explorar para ver su significado, su sentido y las opciones de lectura. Entonces creo que es más por eso. Bueno, Rodolfo, tú eres especialista en poesía. Recuerdo que en la maestría ese era uno de tus temas fuertes. Y en este libro se nota una visión particular sobre la poesía, ¿no? Hace rato que mencionabas que hay referencias al mundo natural, a los insectos. Y si bien cuando uno va leyendo el libro, sí esta idea de que está hablando del desarrollo pues de un feto, de un embrión, y al final de un alumbramiento tampoco es vamos a decirlo así, tampoco son textos demasiado literales o necesariamente obvios. Hay bastantes juegos, hay muchas referencias que no sabemos, por lo menos a una primera lectura, hacia dónde van. Cuéntame un poco de tus ideas o las concepciones que tienes sobre la poesía como, pues como forma, como disciplina artística para generar un objeto artístico. ¿Y cuáles eran esas ideas que estaban rondando en tu cabeza cuando estabas escribiendo este material, este poemario? En algún momento decía que era como trabajar con plastilina, pero ya ha madurado la idea. Para mí la poesía es como piezas de Lego. Eso es lo que lo he dicho muchas veces. Piezas de Lego porque ya tienen al menos una estructura fija y no puedes, estás un poquito limitado por esa estructura. Y eso me parece que sucede con el lenguaje. Pero ese límite no significa que no puedas hacer cosas, ¿no? Y las piezas de Lego es lo que pasa. Tú puedes seguir el instructivo y puedes armar tu pieza del guante de Thanos, ¿no? Pero también puedes agarrar las piezas y hacer lo que quieras, ¿no? Y Lego, de hecho, hace esas cosas, ¿no? Te ponen el jueguito y lo puedes armar de diferentes maneras, ¿no? Y está ahí el Harry Potter y puedes hacer la, la sala del comedor y el Quidditch y no sé qué. Entonces pensé eso, o sea, estamos así en el lenguaje, estamos un poquito limitados porque ya tiene una forma, las palabras ya están estructuradas, por así decirlo, ya tienen un significado, pero eso no significa que no podamos ir más allá. Y consigo la poesía, sí, como un juego, pero un juego en el sentido original digo, de la palabra y tan valioso que tiene. Para los niños, soy profesor, he convivido mucho con niños, y para los niños y para todo ser humano, lo primero que tomamos en serio en nuestra vida es el jugar. Y con eso generamos sentido y nuestras primeras experiencias. Y yo como un adulto, o sea, lo que pasé es, en lugar de estar jugando con piezas de Lego y con insectos, pasé a jugar con las palabras. Y es lo que entiendo, ¿no? Sigo teniendo mi experiencia lúdica, pero ahora como por medio de las palabras. Eh, Otra concepción de la poesía, me interesa mucho lo sensorial. La poesía tiene su material son palabras y eso significa cuestiones gráficas y cuestiones sintácticas y cuestiones sonoras. Entonces me gusta que pueda trabajarse todo eso en el poema y que pueda explorarse y que todo eso abone al significado y al sentido. Creo que hay un problema de repente en la poesía que se enseña en las escuelas, es como muy decimonónico el asunto, la producción sigue siendo muy así, el tono incluso, y no estoy diciendo que se esté haciendo como encontrar el hilo negro en la poesía o algo así, pero creo que podemos jugar más con ella y que al jugar también invitamos a los lectores a tener otras experiencias y también otras formas eh, eh, de desarrollarse intelectualmente, ¿no? O sea, creo que la poesía conjuga esta cuestión intelectual con una cuestión sensorial muy grande y que hay que aprovecharla. Entonces, más o menos va por ahí. Otro aspecto interesante del libro son algunas de los elementos gráficos que se insertan en el texto, porque me parece que ponen en juego esta concepción de la poesía en particular, de la literatura, pero de la poesía en particular como mero texto, digamos, ¿no? Hay aspectos visuales, hay figuras geométricas, hay algunas otras imágenes, sobre todo algunas figuras geométricas que están ahí como como adiciones al texto, pero ¿esto por qué? ¿Por qué lo incluyes? Este, mi tirada es lo estético, ¿no? Y la estética es la relación sensible y afectiva con el mundo.
Entonces, lo primero que yo estoy pensando es que la poesía tiene que ser estética. Concibo la estética como una forma de conocimiento de la realidad, como la forma en la que el ser humano se conecta directamente con la realidad que habita. Entonces, pretendo que estéticamente te llame la atención. O sea, que cuando lo veas, ya desde ahí digas, ah, caray, o sea, aquí está pasando algo, ¿qué está pasando, no? Y como estoy con lenguaje, yo pretendo que, o sea, si en la poesía el material que tenemos es el lenguaje, hay que explotarlo. Y el lenguaje no solamente son las palabras, hay muchos lenguajes, ¿no? Y como estaba yo pensando en esta idea de lo que es muy racional, muy desde la lógica, decidí acudir a cuestiones utilizadas por la lógica, a series, las series de figuras, que son parte de las series matemáticas, pero transformadas a geometría. Una que es muy difícil, puse ahí una que está dificilísima de resolver, y todos estos símbolos lógicos, porque quiero eso, es combinar el lenguaje y que todo esté como si fuera una sola cosa y todo aporte significado, ¿no? Y que incluso aunque un lector no sepa lo que significan esas cosas, pueda leer el texto sin saber lo que significan esas cosas y tenga sentido para él. Y que si se pone a buscar qué significan, pues tiene más sentido o tiene otros sentidos, ¿no? Entonces, es explotar la materia del lenguaje y para que te llame la atención y para que también te genere significado. Perfecto. Y ya para ir cerrando esta conversación sobre tu libro 400 microgramos, bueno, todos los libros tienen una vida, digamos, una vida editorial que empieza con su publicación, con presentaciones, bueno, que sigue hasta donde alcance. ¿Qué sigue para este libro? Sé que ya, bueno, ya está publicado. Entiendo que hay una versión digital que se puede conseguir de manera gratuita. ¿Y qué va a pasar después con este libro? ¿Va a haber algunas presentaciones? ¿Va a haber después alguna otra cosa? ¿Qué va a pasar con este libro? En cuestión de presentaciones, se está proyectando dos presentaciones más en Puebla por parte de la UAP. Una que quizás sería eh, la manera como muy más reducida, ¿no? Para el público que logre enterarse y pueda ir, ¿no? Se va a hacer la difusión y luego se pretende llevarlo a la feria de la UAP, la Feria Internacional del Libro. Ahí, pues ya sabes, son intervenciones más cortas, entonces quizás sea algo mucho más breve y no como realmente está planeada la presentación, que yo también soy una persona que no participa mucho de los protocolos, ni tampoco de cómo se hacen las cosas, de repente son un poquito tediosas, aburridas y solemnes. Entonces busco que, pues, como soy profesor, busco que las presentaciones sean más interactivas, ¿no? Y quizás en poco tiempo no se pueda. Pero esas son como las dos presentaciones que están a la puerta. Otra cosa que está a la puerta es que va a aparecer una muestra en el periódico de poesía de la UNAM, en el cual he sido colaborador con las traducciones en danés, y pues le abrieron las puertas, ¿no? Gracias al trabajo de Daniel Medina, el editor, y pues, obviamente de Hernán Bravo y de Ceci Rodríguez. Y Daniel Medina, el editor, está gestionando la publicación de todo el catálogo de ediciones, ¿no? Ya impreso con el apoyo del gobierno de Yucatán, de la Secretaría de Cultura de Yucatán. Y pues se está viendo que esto se puede lograr este año, pero pues ojalá que sí, ¿no? Quién sabe si pueda pasar. Yo pretendo seguirlo moviendo. El libro creo que, pues como está abierto en su significado, creo que puede dar a eso, a que se pueda seguir presentando, se pueda seguir platicando con las personas de él. Y pues para mí es como la puerta de entrada para poder lanzar el resto de mis propuestas, que siguen siendo con esas cuestiones lúdicas. Y que pues se tenga como referente, ¿no? De que pues, lo primero que di al mundo ya tenía este tono y poder continuar enriqueciéndolo, ¿no? Y me gusta mucho el metal progresivo, entonces ellos conectan las cosas y yo pretendo hacer en mis textos lo mismo, ¿no? Que se pongan en diálogo los textos, entonces no se agotarían las ideas de esto acá. Pretendo retomarlas en cuestiones de estrategias y cosas así, de manera muy obvia, o sea, de manera que se esté haciendo un diálogo directo con él y que pues cuando tú empieces a agarrar los diferentes libros, se empiece a armar un rompecabezas muy grande, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho. Desde aquí también abrimos la invitación para que descarguen el libro, lo lean, se acerquen a la poesía que se está generando, que se está produciendo actualmente en México y en Puebla también.